Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. Hoy vamos a conversar de un tema que a mí me apasiona mucho, que son los libros. Vamos a conversar de newsletters, de herramientas digitales, etcétera, con Patricio, que bueno, analizando la magia de la internet, ¿cierto? Nos conocimos a través de Substack, bueno, a través de Twitter también por ahí. Yo ciertamente le envié primero un correo a él para conversar, pero bienvenido Patricio, un gusto tenerte en este espacio. Veo tu fondo ahí repleto de libros y de cosas, así que muy bienvenido a este episodio. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, una cosa que hago usualmente es que te dejo un espacio al inicio como para que tú te presentes y digas un poco lo que estás haciendo ahora, y después ya nos vamos a picar por ciertos temas específicos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Patricio Contreras. Yo soy periodista. Vivo en Temuco, en Chile. Me cambié hace poco más de un año, pero hice toda mi vida en Santiago y hace poco más de un año que me vine a Temuco. Yo soy periodista de formación. Trabajé en medios de comunicación, trabajé muchos años, casi una década, en universidades, haciendo distintas cosas, entre ellas docencia en pregrado, y me convertí en lo que algunos llaman los creadores de contenido, pero para mí es una prolongación del trabajo periodístico en otros formatos, básicamente. Y ahí es un poco el punto de contacto que he tenido con Felipe a través de newsletter. Tengo dos newsletters que escribo hace ya más de 3 años. Uno se llama Hipergrafía y es sobre libros, y el otro se llama Sala de Herramientas, que es el newsletter en el que comparto cosas que encuentro en internet y que me parece que podrían serle útiles a otras personas. Perfecto. Vamos a hablar de esas dos newsletters y me gustaría igual conversar contigo todo esto de la creación de contenido, que es un tema por sí solo. Lo hemos conversado en otros episodios del podcast con otras personas que también hacen lo mismo y de todo ¿cierto? Esta una especie de máquina que uno tiene que crear para mantenerse creando. Esa decisión de moverte a Temuco fue post pandemia, ¿cierto? Era algo que tenía pensado con mi esposa, lo teníamos pensado antes de la pandemia. Ok. Era una idea que estábamos madurando y, claro, lamentablemente la pandemia postergó los planes casi en unos 2 años, principalmente por la imposibilidad de desplazarnos y poder, digamos, visitar la zona y poder encontrar un lugar. Entonces, en cierto modo, la pandemia, claro, dilató eso, pero también generó las condiciones para que yo pudiera seguir trabajando de manera remota si me venía a vivir acá al sur de Chile. Entonces fue algo digamos, tuvimos que tener paciencia para concretarlo, pero esa misma espera permitió también que la situación hoy sea distinta a si lo hubiésemos hecho quizás hace 3 años. ¿Y por qué Temuco? Hay un componente familiar, la familia de mi esposa, ella es de acá, y yo también tenía una intención de abandonar Santiago, los dos la teníamos, por una especie de sensación de vivir en un espacio menos masivo, por decirlo así. La ciudad sigue siendo grande, es decir, no es una aldea, como algunos podrían pensar del sur de Chile, pero en comparación a Santiago, que es una metrópoli, vivir en Temuco es vivir en una escala menor, donde, digamos, los tiempos de traslado son más acotados, donde al menos donde estamos viviendo hoy se cumple un poco esta idea de la ciudad de 15 minutos. Es decir, que yo puedo caminar y literalmente a los 12 minutos estoy en el centro de la ciudad. Pero no vivo exactamente en el centro de la ciudad, estoy un poco más apartado, entonces puedo acceder a comercio, a servicios básicos caminando 15 minutos. Y eso es algo que en Santiago, en algunas zonas quizás lo puedes conseguir, pero no en toda la ciudad. Hay zonas de Santiago en donde prácticamente no hay servicio. Entonces acá en Temuco estoy viviendo un poco esa idea que fue muy popular al inicio de la pandemia, precisamente por la imposibilidad de trasladarse, de tener ciudades que fueran amigables para que uno pudiera hacer su vida básicamente en 15 minutos, en traslados de 15 minutos a pie, que no Sí. contaminan, que no meten ruido, que son saludables, digamos, para ti mismo. Y Mm. eso creo que acá lo hemos conseguido. Qué buena. Yo, bueno, soy originario de Valdivia, entonces sé mucho de lo que hablas. Cuando yo era chico, de hecho, Temuco para mí era como la gran metrópoli. O sea, tú te imaginas lo que era Santiago.
Entonces Valdivia era como esa ciudad donde, claro, yo caminaba 5 minutos, 10 minutos y estaba en el centro. Ahora, viéndolo desde la perspectiva que tú me lo estás contando, las cosas han cambiado tremendamente porque en Valdivia, de hecho, se generan muchos tacos y hay problemas para llegar de aquí a allá por la locomoción, pero Temuco yo creo que va un poco, diría que a la par. Entonces, claro, para ti es como chistoso comparar esta perspectiva mía de como de Valdivia y tú ahora que vienes como un poco a descansar en Temuco, ¿cierto? De tu vida de Santiago. Sí, yo creo que responde a... No, lo nuestro no fue algo que se dio mucho en pandemia de abandonemos la ciudad porque la ciudad, la peste circula y no la podemos controlar. Y mucha gente abandonó la ciudad por eso. Lo nuestro tenía que ver más bien con una opción de vida en la que pretendemos o esperamos que descentralizar nuestra presencia, en cierto modo. Obviamente que las ciudades concentran más oportunidades y eso es evidente en países como Chile, en el que las regiones han estado muy abandonadas en algunas circunstancias. Entonces, salir de Santiago obviamente que conlleva un riesgo, pero también tiene un reverso, otro lado de la moneda en el que ganas ciertas cosas que quizás en ciudades más masivas ya se ha perdido o cuesta más encontrar. Pienso en una sola cosa, como el comercio de barrio o el pagar con efectivo, que es distinto cuando uno está tan acostumbrado al plástico, a pagar con tarjeta, pierde el control de los gastos, es decir, no lo ve, el dinero deja de ser tangible. Cuando uno hace una vida con billetes y monedas, tiendes a tener mayor, al menos tienes una percepción más concreta de que estás gastando algo. Y también estableces una relación con tu entorno, po. Es decir, ya cuando entras al almacén de la esquina, te llaman, te saludan como vecino, es decir, hay como una relación más cordial que quizás en las grandes ciudades, salvo que uno viva en barrios que tienen cierta tradición, ya no lo encuentra. Y eso en regiones en Chile sigue siendo frecuente. Pero incluso yo pienso, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser, digamos, el momento en que un poco eso tienda a diluirse por el mismo crecimiento y el avance del comercio, del retail, digamos, más masivo? Creo que es algo que uno no debería dar por sentado, que va a estar para siempre. Claro, eso es un poco lo que estaba pensando, porque un poco tú apelas harto a la nostalgia, ¿cierto? Yo Mm, también podría apelar también a mi nostalgia de vida en Valdivia o en ciudad pequeña, con este como sentido de pueblo donde todos se conocen o donde, mm. ¿cierto? Puedes establecer relaciones, pero a la misma vez y un poco como tú también has encontrado ese camino en tu profesión, ¿cierto? Es donde uno también tiene que ver las tendencias de ahora y ver, es cierto que las cosas lamentablemente o afortunadamente están cambiando, entonces hay como una dicotomía ahí bien fuerte. Es difícil subtraerse a eso, ¿eh? Y pensar que las cosas se mantienen como a uno como a uno le gustaría que se mantuvieran. Y efectivamente, claro, yo pienso que el barrio en el que yo estoy hay algunos edificios de departamento y hay comercio precisamente porque las personas que vivían acá vivían en casa y había como todo un tejido urbano y social que permitía eso. Pero esto en un par de décadas probablemente va a estar repleto de edificios. ¿Cómo se va a reconfigurar ese paisaje? Es algo que uno no sabe. Y claro, ahí uno tampoco tiene control. Es decir, por más que uno tenga la voluntad, esas cosas escapan del control de uno. Claro. No, no, Yo, por ejemplo, aquí vi en Vancouver, y ahí es donde también pienso en cómo también ¿cierto? El tejido cultural y la misma gente es la que es capaz también de, por decirlo de alguna forma, impactar en ese, porque tú dices va a estar lleno de edificios, bueno, pero eso también va a depender del, ¿cómo se le dice? Este plan comunal, regulador. no es plan regulador, exacto, Claro. que es el que determina estas cosas. De hecho, yo el otro día iba caminando por un parque acá en Vancouver y algo que la gente estaba muy orgullosa es que se dictó una ley que estaba como en un aviso publicitario, una ley en donde desde el centro se pudieran todavía seguir viendo las montañas que Mm. están aquí muy cerca. Y eso es algo que aquí lo puedo hacer en base a asambleas, ¿cierto? A votaciones. Entonces, también tiene que ver mucho con. Y creo que lo que tú hablas es como mucho también del tejido latino, ¿cierto? De esto Mm. de la piel y todo eso de que no se pierda.
Sí, totalmente. O sea, el grado de, digamos, de injerencia que uno pueda tener en la reconfiguración como de las ciudades, probablemente quizás en las ciudades latinoamericanas estamos más atrasados en eso, porque el desarrollo inmobiliario, dependiendo, quizás hay algunas zonas de donde hay elites que tienen más voz o mayor preeminencia, pero en la gran mayoría los planes reguladores tienden a ser bastante libres y abiertos, es decir, como los edificios crecen, se construye mucho y uno se pregunta, ok, cómo eso va a terminar transformando los espacios? Y si es posible preservar algo. Interesante eso de lo que tú cuentas, porque normalmente yo recuerdo cuando yo viví un tiempo en Filadelfia, hace casi 20 años. Y recuerdo que en Filadelfia había como una especie de acuerdo tácito, ni siquiera estaba escrito, de que no podía haber ningún edificio más alto que el edificio del City Hall, donde estaba en la cúpula está una estatua de William Penn, que es el fundador del estado de Pensilvania, o más bien, digamos, el que le da el nombre al estado de Pensilvania. Y había un acuerdo tácito, pero a mediados de los 80, de la década de los 80, se dieron cuenta que la ciudad se estaba quedando atrás. Y de hecho, si tú ves Rocky, la primera, Rocky Balboa, cuando él sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y celebra, digamos, con vista hacia la ciudad, no hay ningún rascacielos. Es decir, lo único que tú ves es la estatua de William Penn, que es lo más alto. Y después de los 80, la presión por traer grandes corporaciones, construir rascacielos, fue tan grande que pasaron a llevar ese acuerdo tácito y no recuerdo si era como hacia el sur de la estatua podían construir rascacielos. Entonces, si ahora tú miras el skyline de Filadelfia, está hacia el sur, o no recuerdo si era el norte o el sur, de la estatua de William Penn, levantaron edificios muy, muy Empiezan a altos. ver, claro. Claro, Y creo es como difícil de fue, controlarlo. claro, porque al final, ¿cierto? Tienes que, está el tema de las presiones financieras, presiones de la misma ciudad como que tiene que crecer. Es interesante lo que dices porque también se puede dar ese caso en donde las mismas ciudades son las que determinan, en este caso estamos hablando de Chile, o empezamos hablando de Chile, pero claro, en Estados Unidos, incluso acá en Canadá, se puede ver como que cada ciudad le da como su propio cierto estilo a eso y eso no significa de que por ser un único país, o sea, aquí por ejemplo yo veo el contraste bien fuerte entre Vancouver y Montreal, ¿cierto? En Estados Unidos se puede ver el contraste entre, por ejemplo, lo que dices tú, Filadelfia y Portland o Filadelfia y San Francisco, ¿cierto? O sea, son casos y estilos de ciudades completamente distintos. Sí, totalmente. Ah, dicho sea de paso, a mí una de las cosas que me da risa de esta historia de Filadelfia es que cuando rompieron el acuerdo, Ujú. la ciudad dejó de ganar en todos los deportes. No ganaba en básquetbol, en hockey, en ¿En béisbol, serio? en fútbol americano y empezaron a hablar de la maldición de William Penn. Creo que Boston también tuvo una maldición, la maldición del bambino. Y todos decían que era porque habían pasado a llevar el estatus que tenía la estatua como lo más alto de la ciudad. Entonces, cuando construyeron uno de los rascacielos, los obreros, como para tratar de revertir la maldición, en un rascacielos que era, no sé, 100 metros más alto que el municipio, al terminar la construcción del edificio dejaron una mini estatua de William Penn como para ver si podían revertir la maldición. Yo no sé, no recuerdo en qué año, parece que Filadelfia volvió a ganar algún título en algún deporte, pero cuando yo estuve ahí ya llevaban creo que más de 20 o 25 años de maldición. Es decir, que Oh, es como una creencia popular de que haber hecho eso le pasó la cuenta a la ciudad. bueno, se debe sustentar por sin duda una opinión, ¿cierto? De algunas personas que creen de que eso afectó. Oye, qué Claro. interesante. ¿Te parece si es que, porque me gustaría tocar este tema de lo que estás haciendo ahora, pero antes quería preguntarte, porque viendo tu currículum, hay algo que me llamó la atención, que es esta plataforma que tú creaste hace casi ya más o menos 10 años, esta plataforma sobre libros, dice multimedia. Ese tiempo se usaba harto el tema de multimedia. Ojo de tinta, no sé si me puedes Sí. contar cómo te surgió esa idea, cómo la implementaste. Sí, a fines del 2009, cuando estaba terminando periodismo, hice mi práctica en el diario El Mercurio. Y yo por ese entonces estaba como muy interesado en hacer periodismo cultural.
Era lo que me gustaba. En la universidad había tomado cursos de historia y literatura, quería moverme por ese lado. Es decir, como que no tenía como mucho interés de seguir una carrera en periodismo político o de economía o esos temas. Entonces yo postulé al Mercurio y cuando hice la práctica conocí a dos periodistas, estábamos en la sección de cultura del diario y conocí a otros dos practicantes con los que seguimos siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy, Pablo Espinosa y Nicolás Rojas. Nos conocimos ahí, estuvimos durante todo el verano, digamos, haciendo la práctica, generamos buenas conexiones y en ese entonces nosotros nos dimos cuenta que cuando uno trabaja en un medio no puede publicar todo lo que quiere. Es como digamos, la salida de esa edad de la inocencia, la que uno, porque es joven, es bastante ingenuo y no entiende cómo funciona el mundo, básicamente. Entonces tuvimos que hacer la práctica para darnos cuenta de que en un periódico no se va a publicar todo lo que uno quiere. Y es más, hay temas que jamás se van a publicar. Y a nosotros, por ejemplo, nos complicaba mucho que el periodismo siempre trata de hablar sobre lo nuevo, lo reciente, lo novedoso. Y pensamos, ¿qué pasaría si hacemos un espacio de publicaciones sobre libros, que era el tema que nos gustaba, pero independiente de si el libro es reciente o no? Es decir, ¿por qué no hablar de un libro que se publicó hace 13 años o hace 27 años? Ni siquiera con cifras así como tan cerradas. Y me acuerdo que Pablo, mi colega en ese entonces, había estado escuchando algunos podcasts en español sobre libros. Y dijo, podríamos hacer quizás intentar esto, pero te estoy hablando del año 2010, donde no había precisamente un boom del podcast como hay en los últimos años. En Chile existía una plataforma que se llamaba podcaster.cl, que finalmente Me después acuerdo. desapareció. Ujú. Y nosotros nos demoramos como un año, estuvimos conversando la idea. Y dijimos, ok, armemos un podcast donde nos sentamos los tres y invitamos a alguien a hablar sobre libros. Puede ser un escritor, un ilustrador. Nos interesaba, por ejemplo, tener editores de libros. Y más o menos como a abril o mayo del 2011 lanzamos Ojo en Tinta. Ya después de un proceso de búsqueda de nombre, dimos con Ojo en Tinta y nos lanzamos a hacer un podcast. Y muy sencillo, en ese entonces era como poner un teléfono al centro de la mesa, grabar el audio y con eso hacíamos el registro y lo subíamos a podcaster.cl. Y fue interesante porque recuerdo que hubo periodistas que tomaron nota de lo que estábamos haciendo, nos hicieron algunas entrevistas y nosotros encontrábamos que era algo que disfrutábamos porque nosotros controlábamos lo que hacíamos, básicamente. Y estuvimos así un par de años e hicimos, no, yo te diría que más de un par de años, deben haber sido como 3 años en que hicimos sobre las 30, 35 entrevistas. Y son entrevistas largas, duran 70, 80 minutos algunas. Entonces, nosotros ya teníamos como un buen material ahí. ¿Y por qué usábamos esa palabra multimedial, que era como común en el 2010 y hoy día ya nadie habla de multimedia? O sea, Claro, eh, como que es pa- eso. claro, es como que mi abuelo hablaba de eso. Claro, un poco redundante. Entonces, nosotros lo que queríamos era empezar a explorar otros formatos. Entonces, teníamos un blog muy sencillo en WordPress que, digamos, no tenía ningún tipo de diseño en particular. Pasamos a un sitio web, digamos, adaptado a nuestras necesidades. Empezamos a publicar contenido escrito que se complementaba con lo que estábamos haciendo en podcast. Y Nicolás, mi otro colega, que es un entusiasta de la televisión pública, siempre nos estuvo moviendo a que lleváramos esto a la televisión. Y así fue como empezamos a gestionar, postulamos a fondo y todo eso y logramos hacer varias temporadas del programa en televisión en Chile, que se emitieron en el canal 13 Cable, también en el canal de la Universidad Católica del Paraíso, UCB, y algunas cápsulas en TVN. Es decir, nos costó, no pudimos entrar completamente a la televisión pública, pero sí tuvimos una presencia en televisión. Y básicamente haciendo lo mismo, entrevistando personas. Claro. ¿Ya? Ese es el formato. ¿Cuál dirías tú fue algo que, algunas lecciones que tuviste de este proyecto como para saltar a las otras cosas que vienen después? Yo creo que fue la escuela que nos permitió
echar a perder, básicamente. Fue un Tenías la libertad espacio de equivocarte, básicamente, por eso mismo. totalmente, como no había acá lo hacíamos en nuestro tiempo libre y no teníamos ninguna restricción editorial, eso también se trasladaba, digamos, a la experimentación en términos de los formatos. Entonces nos permitió explorar cómo hacer contenido para web de distintas formas, que no fuera solo texto. Nos permitió incursionar el podcast cuando no se hablaba mucho de podcast. Nos permitió pasar a la televisión, que es un formato tradicional, que es distinto al lenguaje de TikTok. En ese entonces no existía TikTok. Nos permitió también explorar el formato del cual nosotros hablamos, porque después empaquetamos la entrevista y sacamos un libro con las entrevistas. Entonces también nos metimos un poco en el mundo editorial y entendimos lo que implica sacar un libro. Y también tuvimos participación en ferias de libros, haciendo entrevistas, teniendo como encuentros con escritores. Es decir, tuvimos como la posibilidad de explorar lo que verdaderamente es algo multimedial, po. Es decir, no estás solamente haciendo o audio o video o texto, sino que tienes como múltiples formas de evacuar el contenido que estás haciendo. Y, y para mí eso siempre ha sido como, digamos, un privilegio, porque cuando tú trabajas, digamos, en medios, no tienes esa libertad. Es muy difícil. Los medios tienden a ser bastante conservadores. También hay por un tema presupuestario, obviamente, y los medios siempre llevan 20 años con ajustes, digamos, presupuestarios. Entonces, esa libertad a mí me programó la cabeza para afrontar los proyectos pensando fuera de la caja, básicamente. Digamos, no tratar de replicar lo que ya se está haciendo, darle una vuelta y pensar cómo podría ser distinto. Yo creo que eso es algo que quizá ahora está medio inconsciente, pero ahora que lo verbalizo es algo que probablemente en mi día a día está súper presente. Sí, porque eso, tú claramente estuvieron ahí en una etapa muy temprana y creo que eso también da un poco de pie a lo que mencionábamos antes, que es este tema de la creación de contenido, que en base a una idea, en base a una temática, ¿cierto? Se pueden, y un poco ahí como lo que la gente dice, de qué puedo hablar, cómo puedo hablar, pero al final tú de un tema puedes hacer muchas versiones de algo, puede ser un libro, puede ser un ebook, con todos los, ¿cierto? Videos en YouTube, etcétera. Y también es interesante de que pasa eso también, ¿cierto? Ahora tú tienes esa experiencia como para hacer todo lo que tú estás haciendo ahora. Y también interesante eso de la capacidad de equivocarse, porque, ¿cierto? Mm. Cuando uno no está, diría, con esta expectativa o tan grandes expectativas para lograr algo, uno tiene más esa libertad y especialmente si tiene a la gente correcta. Hay algo que me acordé cuando estabas hablando de esto, que esto de la libertad, que tú hablas de publicar, y ahora si podemos quizás empezar a hablar un poco de Substack, pero con todos estos movimientos que hay de periodismo independiente, ¿cierto? Uno ve este trend de los que escriben en diarios, que se van a Mm. plataformas independientes a ya sea monetizar o simplemente expresar lo que no pueden expresar en otro lado. No sé si hay algo de ahí que obviamente a ti te inspiró, ¿cierto? Para tener tus newsletters que tienes ahora. Yo creo que hay algo de eso, porque para nadie es un misterio que Internet obviamente derribó barreras y facilitó el acceso. Básicamente, claro, si hace 40 años yo hubiese querido hacer un periódico, habría necesitado imprenta, papel, camiones para distribuirlo. Es decir, las barreras de entrada eran altísimas. Por eso había pocos periódicos, básicamente. Internet bota esas barreras de entrada y tuvo su primera gran revolución con los blogs a principios de los 2000, pero después yo siempre hago como esta reflexión que los blogs prometían constituir una nueva como plaza pública donde las ideas circularan, y cuando irrumpe Facebook e irrumpen las redes sociales, los blogs, y no solamente los blogs, los medios de comunicación pierden el control de la distribución, básicamente. La gente deja de ir al sitio de noticias, la gente deja de escribir la URL para ir a un blog en específico, la gente se topa con las cosas en su red social. Y esa pérdida del control de la distribución, yo siento que se ha ido recuperando ahora con los boletines. Básicamente porque cuando tú abres un newsletter, tú eres el dueño de la base de datos de correos a quienes les estás enviando el boletín. Y eso funciona en todas las plataformas, todo email service provider, tú eres el dueño de la base de datos. Lo tengas en MailChimp o en
ActiveCampaign o en Substack. Si a mí no me gusta Substack, agarro mi base de datos y me voy a ConvertKit. Si Claro. no me gusta ConvertKit, la agarro y me voy a, no sé, Octopus, la plataforma que sea. La base de datos es mía. Y al controlar, el ser propietario de la distribución, yo resuelvo un poco el problema que nos instalaron las redes sociales. No dependo de las redes sociales, no dependo de un algoritmo, no dependo del estado de ánimo de Mark Zuckerberg. O de Elon Musk Y en este caso. o en este caso Elon Musk, que ahora está bloqueando o le da menos preeminencia. Hoy día alguien me escribió, me dijo, no quise compartir tu boletín en Twitter y no me deja. Y le dije, pregúntale a Elon Musk, Y no es sabes mi que culpa. yo justamente un fin de semana, porque yo hace poco comencé también un newsletter de libros, donde tenía antes mis reviews de libros en un newsletter, lo movía a otro separado, y lo compartí en Twitter y ahora aparece esta tarjeta. Y me puse a investigar, y esto es algo que empezó a pasar hace un mes o 2 meses más o menos. Mm, La semana pasada, no sé si fue la semana pasada, si me llegó un correo de Substack diciendo Twitter está haciendo esto, ¿cierto? sí. Está un poco truncando esta versión, ¿cierto? Más rica del sitio, donde uno ve la imagen, ve el Mm, CEO, el CEO ahí, ¿no es cierto?, escribiéndose. Y, y claramente lo hablaba también hace un par de podcasts atrás con otro invitado, que es esto de cuál es el valor de tener seguidores en redes sociales cuando finalmente, si es que, como tú dices, le cambia el humor a estos fundadores, ¿cierto? Y hay un poco esta discusión de, o al final la recomendación a la gente, que es que partir el newsletter porque justamente tienes el control y de cierta forma tiene un valor, diría, no sé si 10 20 veces mucho más que el valor de tener un seguidor en una red social. mm. Sí, yo en general pienso, a ver, yo no soy anti red social, a mí me encantan las redes, he disfrutado mucho, hoy soy menos fan de las redes, pero he disfrutado muchas cosas en redes sociales, especialmente en Twitter. Pero hoy por hoy creo que soy muy consciente de que cuando uno está en red social no eres dueño de nada de lo que pasa ahí. Y es verdad, hoy más que nunca en Twitter estás a merced del humor, digamos, del dueño. Y no existe una interoperabilidad entre redes, no me puedo llevar mis seguidores a otra red, no puedo, digamos, arrastrar a esas personas. Lo que sí puedo hacerlo digamos, en un boletín. Y para mí eso es muy importante porque como que todo este movimiento en el que se derriban los intermediarios, algunos lo llaman el DTC, el Direct to Consumer, a mí me gusta hablar mucho más del DTC, Direct to Community. Ya es decir, en el caso de quienes creamos contenido, nos saltamos el algoritmo, nos saltamos a la plataforma y podemos tener una relación directa. Por eso yo sigo una experta en marketing que se llama Anne Handley, que escribe una newsletter que se llama Total Anarchy. Y ella dice, en alguna de las cosas que le leí, decía, el newsletter no es un mecanismo de comunicación solamente, es una estrategia de relacionamiento. Y por eso es tan poderosa. Es decir, yo prefiero tener 50 lectores de un newsletter a tener 2000 en redes sociales que voy a tener que pasar por algoritmos, publicaciones de pago, es decir, publicidad, hashtag, o sea, un montón de cosas que intervienen para que yo llegue a esas personas. Con el newsletter no tengo ese obstáculo, simplemente yo envío y cada semana tengo más o menos certeza de cuántas personas van a abrirlo y lo van a leer. Es decir, no estoy especulando. Acá no tengo que hackear ningún algoritmo. No tengo que tratar de ganarle a la máquina. Esto es Sí. trabajo constante y aportando valor cada vez que presionas enviar. Y eso siento que a veces se ha perdido en redes sociales porque los algoritmos responden a fórmulas, básicamente. Entonces, por eso cuando uno en Twitter va a la pestaña, digamos, la que Sí. está repleta de las mismas cosas. Es decir, como todo es ChatGPT o el año pasado todo era cripto. O Entonces, como NFT. que ya no hay sorpresa. En cambio, en el boletín todavía hay espacio para, yo creo como hay nostalgia. Todavía hay espacio Sí. para un internet en el que uno no sabe con qué se va a encontrar. Es muy interesante lo que estás diciendo. Añadiría otro punto que es que, cierto, en un newsletter, y aquí también podemos ponernos a hablar un poco de todos los objetivos que alguien podría tener con un newsletter, ¿cierto? Algunas veces puede ser simplemente lanzar algo random,
una vez al mes o dos veces cada mes. Otros quieren, ¿cierto?, levantar un negocio. Ahí la estrategia va a cambiar. Pero lo Mm, que sí también se ve mucho es que tú te metes a Twitter y es como meterte en un estado, ¿cierto?, donde vas a ver ruido, básicamente. mm, Y es un poco como cuando te metes a Instagram o a Facebook, es como meterte como una selva, ¿cierto? A mm, diferencia de meterte a Substack o podríamos colocar Medium también como un ejemplo, donde te metes como a temas donde la gente desarrolla ideas mucho más allá de un tweet, ¿cierto? O de un post, mm, que hablamos de 120 o 100, no sé, 500 caracteres. Y eso también es muy, o sea, para mí es interesante ir a la idea más allá de un tweet, ¿cierto? Desarrollar ciertos más pensamientos. Y lo otro, me llamó la atención ese comentario que existe la nostalgia, porque en Substack uno ve también, uno podría decir, es un blog, es como un blog, pero la verdad es que mm, ve mucha variedad de estilos de blog, ¿cierto? A mí me llama la atención, por ejemplo, una argentina, que no tengo el nombre ahora, lo voy a buscar después, pero ella describe sus viajes y lo escribe como cartas a su familia. Esto mm. es un estilo muy único en donde ella escribe la carta y también, ¿cierto?, le regala a su familia ciertos ítems particulares de esa ciudad que está visitando. Hay otra persona que tiene un newsletter de libros, que lee un libro y cocina un pan o una masa que se dice en el libro. Entonces, tienes la experiencia de como la receta y el review del libro. Entonces, la gama que existe es infinita. ¿Cierto? O Mm. sea, es increíble todo lo que uno puede encontrar. Hay un newsletter que se envía, que Substack envía los sábados, donde yo lo leo y uno puede ver, ¿cierto?, las recomendaciones que hace Substack y la gente. Entonces, es muy poderoso esto del newsletter como herramienta. Como formato es muy flexible porque básicamente el texto es flexible. Se tiende a creer que lo que estamos condenados a leer es lo que escriben los medios de comunicación tradicionales, la noticia al último momento, pero cuando tú tienes una relación más íntima, porque básicamente los boletines llegan a este último reducto de intimidad que nos queda en Internet, que es la bandeja de entrada de nuestros correos. No dejamos que cualquiera entre ahí y los que entran nos aportan valor. Por eso nos molesta tanto el spam. Es decir, no queremos que nos llegue spam, queremos que nos lleguen cosas que no me reste a mi vida, sino que le sume. Y efectivamente en el correo tú puedes jugar con el formato completamente. Seguramente estos ejemplos que tú mencionas, si se propusieran dentro de una institución periodística o de un medio, habría mucho más resquemor o cortapisas para concretarlo. Preguntas que pueden ser legítimas incluso, como ¿esto le gustará a la gente? ¿Le interesará? Y por eso a mí yo soy muy fan de que los medios incorporen más pensamiento de diseño de producto en lo que hacen, es decir, que no tenga... Los periodistas tendemos a ser como muy amigos de lo perfecto, es decir, como que lamentamos mucho cuando hay un error, el texto definitivo lo revisamos un millón de veces. Y hoy por hoy tenemos que también poder trabajar en una lógica de productos mínimos viables, de prototipos, de validar las ideas y no esperar como a una fecha en la que tenemos que publicar y después vemos qué es lo que pasa. Que Porque lo que es, puede venir en adelante puede ser desastroso. qué interesante porque yo, de lo poco que te conozco, pensaría de que, bueno, estás con esta mentalidad, pero tú me estás diciendo como que hay que dejar el perfeccionismo al lado y ahí un poco, mi pregunta es, ¿cómo has visto tú cambiado esa mentalidad ahora que tú tienes estas dos newsletters y cómo Mm, aplicas tú ese pensamiento de diseño de producto, ¿cierto? Es como, yo que trabajo en una aplicación móvil, es un producto que trabajo acá, existe este concepto de los A/B testing o del mm. testing en donde no todos los usuarios lo ven, pero ¿cómo tú lo aplicas esto viniendo de esa mentalidad perfeccionista? Mira, yo cuando empecé en periodismo y escribía un artículo una vez a la semana en el diario, le dedicaba cientos de horas a la escritura. Es decir, era como lo más preciado que podía hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque iba a quedar impreso en el papel y lo iba a leer mi abuelo y iba a, digamos, pasar a la eternidad poco menos. Hoy por hoy siento que he relajado un poco el músculo en eso, en el sentido de que ya no trato de buscar una perfección, digamos, en el producto final, sino que me interesa ir mejorando el producto. Acá por producto me refiero, por ejemplo, al boletín en sí. Es decir, no cada entrega del boletín, hay entregas que pueden
funcionar bien y otras que pueden funcionar mal, pero es la progresión en el tiempo, el estar enviando, no sé, toda la semana o cada 15 días o una vez al mes durante mucho tiempo, lo que te permite decir, ok, he validado ciertas ideas y puedo, digamos, ya establecerme con estas ideas, y hay otras que las he tenido que desechar. Entonces yo, por ejemplo, al comenzar el newsletter Sala de Herramientas, que fue como al inicio de la pandemia, como que tenía una sección donde quería entrevistar a otras personas para que me contaran cómo estaban lidiando, no sé, con el trabajo remoto, la educación virtual. Y la verdad es que era algo que me consumía mucho tiempo y también era algo que las personas por ese entonces como que no estaban como con mucha disposición de querer compartir. Habían personas que sí y lo hacían por sus propios medios. Pero a la larga, y no me demoré mucho en darme cuenta de que eso probablemente no era parte de la propuesta de valor del boletín mío. La propuesta de valor era, por favor, quiero descubrir nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas cosas para ver en Internet. Quizás había una porción de la audiencia que le interesaba estas entrevistas, pero la verdad es que yo creo que en ese caso en particular, yo después de analizar decía, la mayoría de la gente que entrevisté eran o amigos o conocidos, quizás pueden ser importantes para mí o interesantes para mí, pero no necesariamente para el resto. Y así es como yo descarté esa idea. También en su momento hice algunas encuestas. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un café virtual en el que tuve conversaciones con creo que al menos 15 lectores del boletín, personas de distintos backgrounds y países, de España, de Ecuador, de Chile. Entonces, toda esa información en la que yo también me expongo para tratar de entender por qué lo abren el correo, por qué lo leen, me permite a mí ir reconfigurándolo, eh, sin no creer que esto es así y que va a llegar hasta el fin de los tiempos de esa forma. Pero también eso no significa que uno es flexible con todo. Hay ciertas cosas que me gusta mantenerlas y las mantengo. Pero Claro. creo que es importante dejar ese espacio a la posibilidad de que lo que estoy haciendo quizás no está bien. Incluso, y esto lo traslado ya como algo más macro, incluso si es necesario seguir haciendo el boletín. Es decir, pensar de vez en cuando cuál sería la señal que yo debería recibir para entender que quizás este boletín ya no tiene que seguir existiendo. Porque uno de los problemas que tienen los creadores de contenido, y eso creo que incluso los boletines no se escapan de eso, es que Internet siempre te va a empujar a hacer más. Y es difícil no caer en esa seducción. Mm, ¿Ya? Es mm, difícil no como engolosinarte con las posibilidades de la masividad de Internet. ¿Ya? claro. Y eso a mi modo de ver, eso es muy peligroso. O sea, aquí lo que yo he aprendido, por ejemplo, es que quizás lo mejor es encerrarte en una de estas herramientas en donde posteas, cierto, a varias redes sociales y, bueno, limitar el número de redes sociales al que postea o hace Mm, contenido. Pero básicamente no meterse en la red social, porque si te metes, ¿cierto? Empiezas a ver toda esta gama también de nuevo de lo que se está creando. O sea, por ejemplo, mm, ahora se ve mucho con los videos y con los subtítulos y cierto, los videos cortos. Y a mí la verdad me ha ayudado cuando, de hecho, estas herramientas algunas veces como que tienen para seguir los replies igual, para seguir la conversación. mm. Porque uno pensaría, claro, posteo, pero después me tengo que meter a la herramienta para responder y todo eso. Pero eso es muy cierto lo que dice, es meterse y decir, oye, ¿por qué esta persona está haciendo esto? Y yo también lo podría hacer, ¿cierto? Y mantenerse enfocado en lo que tú crees que, Mm. ¿cierto? Va a hacer, es difícil. Totalmente, y además yo creo que no hay persona, no existe una persona que no entre, por ejemplo, a Twitter y no se quede por miedo de perderse algo. Es Claro, decir, estar ahí y decir, no, si, seguramente si sigo haciendo scroll voy a encontrar lo que vine a buscar, que no sé qué es, pero en mi cabeza, algo muy oculto en mi cerebro me dice que hay algo que me está esperando acá. Y probablemente no claro, haya nada. O quizás hay muchas cosas también. claro. Eh, pero, claro, pueden pasar 15 20 minutos y son 20 minutos en que podrías haber estado leyendo o haciendo otra cosa. Las redes son expertas en tirarte al Y, agujero de conejo y y traerte de vuelta, ¿cierto? Con emails, oye, te totalmente. perdiste esto. Ya Sí. que mencionaste eso de la lectura y sería bacán movernos también a ese tema, ¿cómo es tu relación con las redes sociales y cómo es tu relación también con tu periodo
de ocio. Si Mm. me puedes contar un poco de eso. Mira, yo he tratado de lo posible. Yo tengo un computador de escritorio, que es algo bien raro y ya no ocupo el notebook. Es decir, yo cuando termino la jornada laboral trato de no volver a sentarme a la pantalla. Ahora, el teléfono es el problema. Llevo un buen tiempo en que ya desinstalé Twitter y no reviso Twitter, digamos, después de las 6 de la tarde. Pero tengo Instagram, por ejemplo, y sé que en Instagram pierdo mucho tiempo. Ajá. Especialmente cuando uno entra y se pone a ver historia y pasa historia y pasa historia y puede estar viendo, no sé, 10 minutos y estás Y pasando nomás. tienes como las dos dimensiones, ¿cierto? La dimensión del lado y después hacia abajo, claro. Claro, entonces cuando termino en una, continúo en la otra y después puedo ver lo que me sugiere Instagram. Entonces, claro, yo Instagram la tengo, no lo respeto mucho, pero le tengo un límite de tiempo de 15 minutos para que al menos me tire la notificación cuando pasan 15 minutos y me diga, ok, se cierra la Claro. aplicación, ¿quieres continuar o no? Te, Entonces a te- te veces, voy a dar, te voy a dar un tip no requerido, ya, que a mí me ha ya, servido mucho, que es una app que se llama OneSec, ¿ya? Y es una app que es muy interesante porque trabaja con el tema de las automatizaciones de Apple. Entonces lo ya, que hace es que tú tienes que hacer un setup de la app que no quieres usar tanto y la app OneSec. Y es muy interesante porque tú cuando vas a la app que quieres evitar, en este caso Instagram, te lleva a la app OneSec y te muestra como una especie de meditación. Respira, piensa un poco y es una animación que dura, no sé, unos 10 a 15 segundos, donde sube algo y baja y ahí tienes el botón para ir a Instagram en este caso, para ya, volver a Instagram. Entonces, en mi cerebro, como a mí me pasa con Twitter, en mi cerebro como que yo ya sé de que si aprieto Twitter ahora, voy a tener que esperar 15 segundos para ir a Twitter. O voy a tener que pasar ya. por todo este proceso que es como decir, como que alguien te esté diciendo, no entres, o espera para entrar. Mm. Y me ha servido mucho. Claro, lo que tú hablas es el límite de tiempo de Apple que puedes ir y decir, seguir viendo de todas formas. Pero a mí me ha funcionado mucho eso. Está muy entretenido. Es una buena idea porque, de hecho, creo que había leído, claro, este tipo de aplicaciones que te dice, espera, ¿quieres ir verdaderamente a la aplicación o no? Y como que te trabaja un poco la psiquis para decir, efectivamente, quizás no lo necesito, ¿ya? Pero claro, yo la relación que tengo con las redes a veces de ir y venir. Yo te diría que hoy es menos que hace 5 años. Es decir, también creo que hay un proceso de agotamiento de mi parte, no solamente de exponerme a las redes, sino que también de publicar en redes. Me he volcado a otras cosas. Sigo sintiendo que son una distracción y que leo menos concentrado de lo que leía antes, obviamente. Yo añoro con mucha nostalgia cuando vivía en la casa de mis abuelos, mi adolescencia, y leía tardes completas, horas y horas sin parar y porque no tenía computador, no tenía televisor, es decir, o veía televisión en momentos muy específicos del día. Ese nivel de concentración no sé si lo vuelva a tener alguna vez, pero sí siento que las redes como que se interponen, es decir, siempre hay como esa especie como de cosquilla que te dice, deja el libro o lo que estés leyendo y Sí. dedícame un poco de atención. A mí diría que una de las razones principales por la que leo es justamente por eso, es para expandir mi tiempo de concentración. Yo creo que lo he medido incluso, que mi periodo de concentración son 15 minutos más o menos, leyendo. Mm, Y después tengo, no sé, o que levantarme, es como que hay algo que tengo que revisar, ¿cierto? mm, Y me pasa con la minoría de los libros, que es que sí puedo tener, ¿cierto?, los más interesantes, alguna historia. A mí me encanta, por ejemplo, leer misterio, como Agatha Christie o Louise Penny, me encantan esos tipos de libros. Ahí es donde puedo tener mayor concentración, porque la historia te atrapa, mm. ¿cierto? Hay ciertas historias que te van a atrapar y vas a estar, ¿cierto?, mucho más tiempo. Te comentaba el otro día también este autor, uy, se me olvidó de Jack Reacher. eh, Lee Child. Lee Child, claro, también me pasa con Sí. él, que uno se mete mucho en su historia. Y bueno, claro, o sea, ahí la idea es poder expandir un poco más el periodo de concentración. Totalmente. Yo creo que sí, hay libros que probablemente exigen
quizás una concentración que hoy nos cuesta más. Pero yo creo que ahí tú destacas algo que es como el valor de la literatura cuando te agarra y te toma de la mano y te lleva por una historia y cuando por cualquiera sea el motivo tienes que parar y tu cabeza dice quiero volver al libro. ¿Ya? Eso yo creo es cuando un buen síntoma. Estás leyendo algo que te gusta, que te tiene enganchado y conectado. Y si bien yo tiendo a leer como un abanico bien amplio, literatura quizás más literatosa, como le dicen así, como textos quizás como más densos, que se analizan en la academia y Mm, todo eso, a mí me interesa porque básicamente soy curioso y me interesa también exponerme a ese tipo de libros. Pero yo jamás olvido, por ejemplo, cuando una vez encontré una edición vieja de El Corsario Negro de Emilio Salgari. Y yo dije, con esas portadas como de los años 60, así como una ilustración donde aparece un pirata, y decía como este libro de qué se tratará y no sé qué, y leo dos líneas y ya estoy ahí, metido adentro y no puedo salir. Y digo como, si algún día tuviera como una crisis de lectura, a esos libros tengo que volver. Es decir, si la concentración no sí. estoy logrando cuajar la concentración, a esos libros hay que volver. No tengo que ponerme a prueba y tratar de leer filosofía o un ensayo que me exija mucha concentración. No, a Claro, veces una necesito biografía solamente también. claro, a veces necesito que un autor me diga, oye, te quiero contar una historia, y es una buena historia, y ven Sí. conmigo. Y eso yo creo que es algo que es imbatible, especialmente si uno, digamos, ha tenido la experiencia previa, ¿ya? Porque hay personas que dicen, yo no leo, no me gusta leer, no tengo tiempo para leer, pero esto al final es un hábito, es un hábito y si tienes tiempo para ver películas y quizás tuvieras como una especie de acompañamiento para poder leer, quizás vas a encontrar libros que te encanten tanto como una película. Entonces, yo creo que como tú dices también, los libros son como una oportunidad para tratar de concentrarnos, es una oportunidad para relajarse también. Es decir, Sí. Internet siendo tan frenético, en los libros uno tiende a leer en silencio, con el cuerpo en reposo. Bueno, hay personas que escuchan audiolibro y tienen otra aproximación, pero yo creo que también nos invita como a detenernos un poco en un mundo que no quiere que pares. A mí me pasa, por ejemplo, con esto, a mí me encanta ver series también y creo que es otra forma, ¿cierto? Es como la Mm, música igual. Y me pasa que peleo mucho con esto del binge watching, que es como ver una mm. serie, tirarme un, no sé, un fin de semana. Bueno, tampoco puedo porque tengo hijas, entonces tampoco podría hacerlo. Quizá en un futuro sí podría hacerlo. Pero tirarme y ver una serie, peleo mucho con eso porque es un poco la sensación que uno tiene con el libro también. Es como tú te sientas, lees un capítulo, dos capítulos, y después estás pensando en, bueno, dependiendo del libro, obviamente, dependiendo si te estás leyendo de un libro de no ficción, que te enseñan autoayuda, no sé, pero por ejemplo con la historia, me pasa mucho con los libros más de ciencia ficción, que es que quedas pensando en ese como bending, o ese que te hizo a tu cabeza esa historia, o ese Mm, relato, ¿cierto? De, oye, ¿cómo podría ser si es que, no sé, podríamos ir al futuro, 20 años atrás, mm. 20 años después? O si, por ejemplo, podemos tener un dispositivo que detuviera el tiempo. Y pasa que te quedas pensando en eso. Incluso yo también algunas veces, mi señora me reclama mucho que soy como un... Te digo mucho spoiler, porque claro, como aquí tenemos varios libros en la casa, ella potencialmente podría leer el libro que yo estoy leyendo. Entonces me dice que soy muy... de mucho spoiler del libro. Pero me gusta eso de estar discutiendo en la mesa al almuerzo como, oye, esta idea. Y después volver al libro. Y eso, bueno, con la televisión, con los shows igual se podría hacer, pero me gusta eso que dices tú de detenerse, de pensar y seguir. Tienen los libros esa capacidad de instalarse en nuestras cabezas de una forma distinta que lo audiovisual o que lo sonoro. Bueno, lo sonoro despierta otras cosas también, Claro, porque pero tienes que imaginarte un poco, claro. sí, o sea, estás poniendo a prueba como una parte del cerebro que probablemente, digamos, es muy poderosa. No tengo las herramientas para describir qué es lo que sucedería a nivel del cerebro, pero a mí me ha pasado y de hecho antes de la entrevista estaba pensando un poco como, porque estaba con mi hijo que tiene 5 meses, estábamos en el suelo y tenemos los libreros y a nivel de suelo de repente me puse a mirar los libros que a veces por costumbre ya ni los miro
Y miré la portada, o sea, el lomo de un libro y dije, ¡ay, qué bueno ese libro! Cuando lo leí fue como, ¡ah! La cabeza me estalló. Y no Claro, paraba de pensar en ese libro. Y de hecho, recuerdo más ese libro que el que está al lado, porque el que estaba al lado no me generó lo mismo. Y los libros tienen esa capacidad de, me volví a imaginar, por ejemplo, una escena en específico. Y me la imaginé tal cual me la había imaginado antes, probablemente le agregué más ahora. Y si volviera a leer, volvería a reimaginar esa escena en mi cabeza. Entonces es un ejercicio de o esa reelaboración emoción que permanente. te, esa emoción que te generó también. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Lee Child, siempre me acuerdo de esa emoción que me generó cuando están en una escena, no sé, creo que era como una industria donde, creo que ese primer libro tiene que ver con Mm, falsificación de dinero, si me acuerdo sí, bien, era como un tema de que se encontraba una técnica para replicar billetes que era muy minuciosa. Y me acuerdo siempre de esta escena que sucede como en una industria grande. Y me sí, acuerdo de esa como sensación de, oh, como que estaba todo muy bien descrito. Y ese, sí. y como dices tú, es ese poder de la mente que, claro, en la televisión, y podríamos hablar de las adaptaciones de shows de libros también, pero ese poder, claro, es imposible de encontrar en otras cosas. Totalmente. Y creo que es, digamos, explica en parte por qué los libros siguen existiendo, básicamente. Es Mm, decir, porque hay mm, personas que quieren provocar eso en la mente de sus lectores. Y eso es algo fascinante, creo yo. Es decir, se vaticina mucho que la gente ya no lee o que lee menos que antes, pero cada año se publican más libros. Esa es la realidad. sí, Eh, sí. entonces, creo que es una buena noticia. Es bueno hablar de libros y también lo que tú haces o lo que yo hago de después escribir sobre los libros también Mm, es una mm. forma de darle orden al pensamiento que uno o las ideas que uno genera a partir de lo que lee. Claro, Que bueno, yo creo como que autobiografía, ¿cierto? Después de 10 años, sí, venir a lo que pensaba, claro. totalmente, porque creo que a veces, y a mí me pasaba un poco, sentía que era medio limitado un poco el ejercicio, leer algo, terminar y partir con otra cosa inmediatamente. En cambio, si ahora al menos una vez a la semana me siento y le dedico un par de horas a volver a masticar la idea, al menos de lo que leí, siento que le estoy dando como una continuidad a eso. No, Sí, no es algo como que terminó abruptamente. sí, definitivamente. Mira, sabes que llevamos aquí hablando mucho rato y creo que tocamos nada de nuestra agenda que teníamos, pero me ha encantado lo que hemos conversado. Un poco para... Me gustaría cerrar con dos cosas y siempre podemos tener una parte 2 para seguir conversando de lo que se nos quedó pendiente. Lo primero es conversar un poco rápido de tu newsletter. Sale herramienta, diría que quizás es tu principal newsletter actualmente, en Mm, donde, cierto, sí. cada semana colocas herramientas digitales que llaman tu atención. He entretenido también esta sección que tienes como del botón de procrastinar, que es donde, cierto, generalmente hay un juego y creo que hoy enviaste justo una herramienta media extraña donde uno dibuja algo y se empieza a animar de forma aleatoria. Es un newsletter que estás trabajando actualmente, que es cierto, imagino que quieres seguir dándole tiempo. Sí, totalmente. Es algo que hago todas las semanas. Lo mando los viernes en la mañana, hora de Chile. Lo encuentran en Substack, se llama Sala de Herramientas. Y básicamente es como descubrir nuevas cosas cada semana. Está pensado en personas que trabajan frente a la pantalla todo el día. Y lo que trato es, por una parte, encontrar herramientas que podrían servirles para su trabajo o para sus proyectos personales. Pero también, como dices tú, viene este botón o este enlace donde yo invito a que, digamos, juguemos o perdamos el tiempo con algo de estas cosas medias maravillosas que tiene Internet, que normalmente son proyectos que alguien sube que ya es un juego o es un desafío o lo que sea, está repleto Internet. Y de hecho yo al final creo que lo que la gente lee de mi boletín o lo que más le interesa es ese botón, aunque hay otras personas que me dicen que les gustan también las herramientas digitales y todo eso, pero es un boletín como que se lee rápidamente, es corto, es breve, yo disfruto haciéndolo, me gustaría seguir haciéndolo, pero siempre con la idea en la cabeza de que esto siga siendo relevante para las personas que lo reciben. Es decir, si deja de ser relevante incluso si yo sintiera que ya no disfruto haciéndolo, Mm. probablemente sería un buen llamado de atención. Pero claro, todos los viernes sala de herramientas en correo de las personas.
cuál es ahí, y podemos quizás meter ahí tu otro newsletter que es de review de libros? ¿Cuál es la línea delgada ahí entre seguir disfrutando y potencialmente empezar a cobrar por algún servicio extra? Sí, yo la verdad es que en su momento pensé el tema de cobrar. Lamentablemente en Chile no está disponible Stripe. En la mayoría de los países latinoamericanos no está Stripe, que es la pasarela de pago que utiliza Substack. Yo de hecho les escribí hace como 3 años y les dije, oye, ¿por qué no consideran utilizar PayPal, por ejemplo? Me dijeron, buena idea, lo vamos a estudiar y, y todavía sigo esperando. Yo creo que el pasar un plan de pago, yo creo que hay dos perfiles. Está un poco esto que tú mencionabas del periodista que trabajaba en un medio y dice, me voy de acá, quiero tener libertad y la relación directa con mi audiencia. Y les voy a decir a mi audiencia, si quieren, pueden pagar también. Y claro, la persona tiene cierta prominencia en redes y quizás puede generar una conversión que le permita, no sé, acumular un monto considerable que equivalga como al sueldo que tenía antes. Hay algunos casos así y es súper interesante el fenómeno. Pero también está en el caso, yo de hecho el año pasado participé en algunas de las de Substack, tiene un programa que se llama Substack Grow, que básicamente eran como unas especies de capacitaciones. Estuve en algunas capacitaciones y conversé con personas de Inglaterra, Australia, como para intercambiar ideas sobre nuestros boletines. Y recuerdo que había una persona que decía, mira, yo tengo 40 suscriptores de pago. Este no es mi trabajo, pero la verdad me genera un ingreso paralelo y no tengo ninguna intención de que esto reemplace mi sueldo principal. Entonces yo creo que esa también es una forma de aproximarse a esto, es decir, quizás apostarlo el todo o nada puede ser medio riesgoso, como dicen por ahí, siempre hay que diversificar, y también quizás uno de pronto dice, bueno, esto que hago me toma tiempo, pero no me toma todo mi tiempo, pero aún así me gustaría monetizarlo. O sea, es decir, ¿por qué? Porque con ese dinero puedo invertir en, no sé, ofrecer quizás mejor contenido a mis suscriptores. No es para enriquecerme, en el fondo, sino que es como para poder hacer esto. Para hacer la experiencia de creación de contenido mucho mejor, sí, creo que está súper bien dicho eso. Bueno, y sí, también verlo, como dices tú, de la forma en donde no tiene que ser todo o nada. O sea, puede ser de que yo empiece a invertir cierto tiempo aquí. Este ejercicio, o sea, de elegir herramientas y compartirlas, creo que diría que quizás es como lo más directo que alguien podría hacer, porque también ya empezar a trabajar en un tema, escribir y desarrollar una idea quizás puede tomar más tiempo. Pero Mm, encontrar este nicho de recomendaciones es como diría una de las formas más directas y más simples para empezar. Si es que alguien mm. desea, ¿cierto?, empezar un newsletter. Te quiero dejar acá hasta acá el episodio. Vamos a hacer una segunda parte, seguro, porque se nos quedó. Buenísimo. Quería hablar de descanso, de vacas, como de las vacaciones, de el futuro de cómo ves la educación y el periodismo, muchas cosas, pero bueno, llegamos hasta a un tiempo aquí razonable para los que nos están escuchando por un primer episodio y te quería dar las gracias por darte este tiempo conmigo. No, gracias Felipe. Disfruté mucho la conversación y sí, se quedaron hartos temas fuera, pero ya habrá oportunidad de hacer una segunda parte. Perfecto, que tengas buen fin de y hablamos pronto. Chau. Igualmente, saludos.